Qué chistoso. El día de ayer, apenas el día de ayer, Lady Rebsamen decía que lo que no iban a hacer en relación al tema de Adán Augusto era un linchamiento mediático, que eso estaba re mal. Fíjense, hoy pues nos da la muestra de que eso nada más aplica cuando se trata de delincuentes de la organización delictiva de la secta. Cuando se trata de delincuentes de los otros cárteles, como en este caso del delincuente Jorge Romero del PAN, no aplica. Porque hoy volvió otra vez a hablar a pregunta sembrada del palero oficial, al que le dijo Reinaide, así, al que bautizó así Reinaide Palero. Empiezan a hablar del tema de Jorge Romero y del cártel inmobiliario. Miren, aquí es bien clarito el asunto. A mí por lo menos me queda claro que Jorge Romero y toda la bola de delincuentes del PAN estuvieron haciendo este tipo de asquerosos actos de corrupción y que tienen que pagar. Este tipo de edificios que estaban para construirse, en 2 plantas o 3 plantas, los que dice Lady Rebsamen, ahora lo van a escuchar ustedes, y que después construyen 5 o 7 pisos encima de estos, son los edificios que ponen en riesgo a las familias en un lugar donde los temblores, los terremotos son frecuentes. Eso nunca se nos debe olvidar. Muchos de los edificios que se cayeron en 2017 eran más o menos por cosas así. Entonces, eso obviamente se tiene que revisar y se tiene que castigar a quien otorgó esas licencias falsas para que construyeran. Yo les decía ayer, en otro caso, que no es necesario difamar a los panistas. ¿Para qué? Con lo que hacen es suficiente. Son una bola de corruptos. Y hasta ahí estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en el doble rasero que tiene la secta. Ayer decían que 0 linchamiento mediático y hoy lo hacen. Pues si tantas pruebas tienen, que lo detengan, ¿no? O sea, que lo lleven de una vez ante un juez y que se aclare todo. Pero lo hacen, obviamente, para desviar la atención sobre el gran asunto que ahorita le está escociendo mucho a la organización delictiva de la secta, el tema de Adán Augusto y su compa Hernán Bermúdez Requena, el tema de la barredora. O sea, estos aplican el sí, pero ellos más, sí, pero el PRIAN robó más. Y la gente obviamente les aplaude, los fanáticos de la secta. Son unos hipócritas. Sí, que lleven a la cárcel a estos corruptos del PAN. Estaría muy bien. El problema es que esto en realidad lo están haciendo y lo sacan a la luz otra vez, lo reviven a cada rato cuando ellos están en problemas, cuando ellos tienen problemas. Y entonces ahí pues solamente el que no le entienda el juego de la política podrá decir que en la organización delictiva de la secta se busca hacer justicia. No es cierto. Lo que buscan es evitar que se siga hablando del tema de Adán Augusto. Pero bueno, escuchen a la palurda. Sé que hace unos días el diputado Arturo Ávila, que es vocero de Morena en la Cámara de Diputados, en la fracción parlamentaria de Morena, presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue el llamado cártel inmobiliario. Señala que posibles delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, uso indebido del cargo y violaciones urbanísticas que afectan a comunidades enteras. También mencionó este diputado que hay transferencias sospechosas, lo dijo así, por 350 millones de pesos de familiares de Jorge Romero, el presidente del PAN, ventas simuladas de departamentos y la desaparición de evidencias tras una inundación. Pues se ha confirmado este punto de acuerdo y pues ya se presentó formalmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues está bien, si así lo decide el Congreso, que se haga la investigación. Tiene esas facultades el Congreso y está bien que se abra la investigación. Gracias, presidente. Hay que recordar que cuando estuvimos en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México fue cuando abrimos esa investigación, porque resulta que ocurre un episodio
de un tanque de gas que explota en un departamento en la alcaldía Benito Juárez. Y cuando hace la investigación, que es de oficio, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entonces encabezada por Ernestina Godoy, encuentra que todos los departamentos están a nombre de una persona. Y de ahí empiezan a jalar la investigación y pues empiezan a encontrar que hay otros departamentos y otros departamentos y otros edificios y otros edificios vinculados con violaciones al uso de suelo, mal construidos en algunos casos. Entonces la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entonces encabezada por Carlos Ulloa, inicia una investigación para revisar los usos de suelo y encuentra pues que hay muchísimos edificios en la alcaldía Benito Juárez que violan el uso de suelo, que deberían tener 3 pisos y tienen 5, que deberían tener 2 pisos y tienen 7. Y entonces la gente empieza a ir a denunciar a la SEDUBI porque se abre una mesa de trabajo para que se denuncie. Y a la hora que se está haciendo la denuncia se empieza a encontrar que hay departamentos que no se pueden escriturar, porque aparecía el edificio con 2 pisos y como tiene 5, pues los de los 3 pisos que no están reconocidos, pues ¿cómo se van a escriturar? Y entonces empieza un proceso también de regularización por la gente que compró de buena fe. Primero hacer una revisión estructural de los edificios para ver si están bien o no, y dependiendo del tiempo en que se hayan construido, ver si es factible su regularización o no. Pero ahí inicia un proceso de investigación de la Fiscalía. En ese proceso varios empresarios deciden colaborar con la investigación y ahí dicen a quiénes le entregaron el dinero a partir de moches para violar el uso de suelo. A eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay detenidos. El entonces coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México está detenido todavía, y muchas otras personas. Algunas incluso devolvieron dinero para poder quitar parte de sus cargos, o sea, de que sí era cierto. Personajes incluso que pasaron años en la misma posición en la alcaldía Benito Juárez. Entonces sí hubo un modus operandi en la alcaldía Benito Juárez para violar los usos de suelo y a partir de ahí conseguir recursos para beneficio personal de funcionarios públicos, y hay personas detenidas. Entonces se hizo una investigación, no sé en este momento, tendría que informar la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, en qué va esa investigación, pero hay personas detenidas. Entonces si ahora el Congreso Federal quiere revisar estos casos, pues hay bastante sustento de lo que fue el cártel inmobiliario, en particular en la alcaldía Benito Juárez. Gracias.